Eh, Bien, ahí está. Ya está, niños. Bueno, tenemos 36, qué lindo. Eh, eh, Les quería pedir disculpas. Lo de la semana pasada, que estuve tan... Bueno, ustedes han visto recién de echarme gota en los ojos y ven que tengo los ojos como pite pollo. Este año me ha hecho del carajo. Y bueno, tengo que hacer desensibilización de nuevo, me dijo el alergista. Y fui al oftalmólogo y anda mal la máquina, ¿no? Tengo que hacerme estudio porque tengo astigmatismo, tengo miopía en uno y en el otro en los dos tengo presbicia, o sea que todo en un paquete, más un tumorcito en uno de los ojos, así que, y alta presión. ¿Algo más? Todo eso me determinó la médica, así que la semana que viene, ya comencé ayer con algunos estudios, sigo la semana que viene. Volvamos a lo nuestro. Pero, viste, yo les quería comentar por qué fue, no es porque no haya tenido ganas de dar clase, realmente me sentía para el reverendo carajo, chicos. Por eso les pido disculpas. Eh, uy, ¿Dónde lo tengo? Tengo que ir a pestañas, sí, tiempo 1. Bien, acá tenemos enlace covalente. Bien, si los átomos comparten un par de electrones, vamos a tener un enlace covalente sencillo. ¿Puede compartirse más de un par? Sí. ¿Tres? Sí. ¿Y por qué no cuatro? Porque cuatro no tendríamos posibilidad de compartirlo entre dos átomos. Más de tres no hay posibilidad en ningún átomo. El triple enlace es lo máximo que hay. Los enlaces que se dominan a veces cuádruple, ¿bien? Podría estar permitido para los metales de transición, alguna transición interna, pero son en compuestos inorgánicos, no en compuestos orgánicos. Bien, nosotros sobre todo vamos a tratar de entender que este curso, que tiene carácter tan horrendo de selección, bien, no solamente sea eso, una selección o cumpla la función de selección, sino como eh, una base de fundamentos o una fuente de fundamentos básicos que sean necesarios y útiles para la química biológica, que es la que tienen ustedes en primer año. Bien, entonces fíjense una cosa, un átomo puede compartir un par de electrones, dos pares de electrones o tres pares de electrones. En el caso de las moléculas elementales, y recuerden bien esta palabra, chicos, ¿qué diferencia hay entre moléculas y moléculas elementales? Si yo hablo de moléculas, ¿a qué me estoy refiriendo? No se desesperen por contestar de a uno, El contesten conjunto de átomos, profe. A como un compuestos. conjunto de átomos. Chicos, a ver, han pasado ya más de casi 2 meses de clase. ¿No me van a poder definir qué es una molécula? ¿Qué es una molécula? ¿La unidad fundamental de qué tipo de compuestos? ¿O de qué tipo de sustancias? De sustancias puras. ¿Y de qué sustancias puras? Las sustancias puras pueden ser elementales o compuestas o moleculares. De los compuestos, profe. De los compuestos. O sea, chicos, ¿están estudiando ustedes? Me parece que no están estudiando. ¿O están estudiando para el reverendísimo carajo? Un alumno, si quiere llegar a marzo aprendiendo, ¿cómo van a hacer?
Ustedes piensan de que, ¿por qué yo lo hago de esta forma? O sea, no me hacen caso ustedes, piensan de que soy un viejo pelotudo. No me hacen caso, chicos. ¿Ustedes para qué se creen que esta metodología? Para que dejen todo y digan, ay, voy a estudiar el 24 de febrero a las 9 de la noche, voy a comenzar a estudiar. Total, ahí voy a tener 15 días. ¿Ustedes se piensan que esto se estudia así? Si es así, chicos, están para el reverendísimo traste estudiando. Ustedes no me pueden no saber definir cosas. Si yo estoy haciéndolo a paso de tortuga, impartiendo los conocimientos para que ustedes sepan, ustedes piensan de que, o sea, siguen estudiando así ustedes, o sea, no estudian, ustedes van, deben estar, ni siquiera abren el libro. Las clases el día martes prenden la computadora y guardan la carpeta para consulta el miércoles de algún ejercicio que no sé cómo lo harán, y el viernes, no sé, capaz que estén todos ahí esperando que alguien pregunte para cazar el tema, pero fuera de eso, yo no veo. O sea, si ustedes a esta altura no pueden decir qué es lo que hemos visto, vamos mal, muchachos, muchachas. Vamos mal, muchachas, va a quedar el tendal. O sea, realmente la función, ustedes están estudiando como que esto, en lugar de ser una asignatura donde se trata de ver las cosas lo mejor posible y más allá, o sea, el espíritu que le queremos dar a esta asignatura es que es realmente una asignatura donde nosotros queremos que todos aprendan. Lamentablemente es una selección. Pero si ustedes lo miran desde el lado de selección y le dan poca importancia, yo creo que me van a sobrar los dedos de la mano para contar los que van a ingresar. ¿Mm? O sea, ¿dónde está el conocimiento? O sea, ¿para qué se creen que yo y Enrique damos las cosas en forma pausada, damos consulta hasta el hartazgo o clase hasta el hartazgo, para que ustedes lo que yo dije en una teoría, bien, sea consultado, sea afirmada, esté afianzada con lo que dice un libro o un muy buen apunte tomado de resúmenes de libros. No, o sea, acabo de comprobar de que ustedes no saben qué es una molécula. No saben qué es una molécula. Y si yo les preguntara, ¿para qué se unen los átomos? ¿Con qué finalidad los átomos se unen? ¿Quién puede decirme con qué finalidad los átomos se unen? Para formar moléculas. Ajá, ¿y con qué finalidad? Esa es la finalidad, pero a ver, ¿a través de qué mecanismo se unen? ¿Cómo se unen los átomos entre sí? Y los Por los átomos se electrones. unen. Enlaces. Profe, ¿no es por la interacción electrostática que sucede entre el núcleo y los electrones? Que por eso es que los átomos se comienzan a unir. El núcleo y los electrones. Eso ocurre en el átomo. No, para hacer los enlaces es por medio de los electrones. Por eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué tipo de enlaces hay hasta el momento hemos visto? El covalente, El iónico y el covalente. Que el covalente iba a ser el que comparten. ¿Y el iónico? Lo lo desprecia.
¿A mí me desprecian? No, profe, al electrón desprecio. Yo no, sino que lo Pero, sé. ¿de dónde sacaste la palabra desprecio? ¿Cuándo lo dije yo, Como que no desprecio? lo necesitan, se lo ceden a otro elemento que sí. ¿Y por qué lo hace? O sea, ¿vos sabés lo que me estás diciendo? Que como no lo necesita, lo tiran, como que fuera algo que no tiene sentido, que no tiene lógica, que puede ser arbitrario. Yo No, en creo que en realidad lo ningún hacen. momento dije eso. No, o sea, siempre que pasa eso es para que queden más estables, ¿o no? Que eso es lo que siempre vemos con la tabla periódica. A ver, ¿y qué es ser más estable? ¿Se dan cuenta de que no valoran o no saben o no me hacen caso de lo que yo les digo? ¿Ustedes se creen que yo hablo estupideces solamente? 2, 3 horas, me voy por las ramas, vuelvo. ¿Es para perder tiempo? A ver, chicos y chicas, todavía no nos entendemos. Yo cuando lo que ustedes presienten o sienten, como muchos me lo han dicho, de que yo me voy por las ramas, hablo estupideces, es para ver si ustedes, a través de la repetición de un concepto, pueden llegar a entender la importancia del concepto. ¿Mm? ¿Por qué uso palabras y les digo el origen de las palabras? Nadie me puede decir que un átomo desprecia electrones, porque en ese caso alguien lo desprecia y el otro lo acepta, porque si estamos en cuestión de desprecio, significa que todos tienen electrones, nadie quiere electrones. O sea, ¿alguien me puede explicar a esta altura cómo es el enlace iónico? Y eso que ustedes llaman estabilidad, así tan cortito, bien, es estable, como si la estabilidad en sí ya encerrara el fundamento del hecho. O sea, la palabra estabilidad, ¿por qué estable? Porque es estable. ¿Por qué es blanco? Porque es blanco. Para ustedes, algo es algo por el simple hecho de serlo. Es estable. ¿Pero por qué es estable? ¿Qué significa esa estabilidad? ¿Se han dado cuenta de que yo me he cansado de decir estupideces, dando ejemplos? Y ustedes me contestan de esa manera. Estamos a tiempo de revertir las cosas, porque si no, chicos, lamentablemente, no sé qué les está pasando. Yo pensé de que íbamos bien, pero me estoy dando cuenta que después de 2 meses, ustedes hacen lo de siempre. Carpetita, vienen acá 36 personas a escucharme, no sé si me escuchan o ponen como hacen otras materias, ponerme la figurita e irse a tomar algo, a dormir, porque me estoy asustando con lo que estoy viendo. O sea, le voy a decir realmente, con las condiciones en que estamos, no sé, ustedes se van a dar cuenta porque van a ver la semana que viene si pueden resolver. Si no pueden resolver, ustedes solitos se van a dar cuenta dónde van a tener que arreglar las clavijas. O sea, realmente tengo que ver o tengo que repensar si mi sacrificio y el de Enrique vale la pena. Porque si no, voy de nuevo a la teoría envasada y listo. La teoría envasada no me lleva a ningún trabajo. Y lo mismo me van a pagar. Lo mismo me van a pagar. ¿Mm? A la universidad, a la Secretaría de Hacienda no le importa si yo doy o no doy la teoría, le importa de que yo cumpla las horas, que no de nada, da lo mismo. Pero si, a ver, chicos, el esfuerzo que hacemos, eh, yo tengo 2 materias más y Enrique un laburo más, un laburo intenso, y venimos y les preparamos clases para ustedes, y ustedes a esta altura me dicen que
un átomo se une a otro despreciando electrones, realmente ustedes nos están despreciando a nosotros. Esto es un desprecio. Es tirar, es como, miren, voy a ser muy violento, es tirarle margarita a los cerdos. Porque ¿de qué vale que yo me preocupe y que Enrique se preocupe si ustedes a esta altura no saben ni qué es una molécula ni qué es un enlace? Está bien, les digo, o sea, realmente, a ver, tendría que poner la política del qué me importa. Realmente a mí no me importa. O sea, si yo tengo que ser totalmente sincero, a mí no me importa si ingresan o no ingresan. No me importa si tienen teorías o no vienen a teoría, porque no tengo que darlas. No tengo que darlas, no estoy obligado a darlas. Yo les subo un video y que Dios y la patria se los demande. Pero ustedes saben de que no soy así, que no somos así. Entonces, parece de que realmente lo que nosotros hacemos a ustedes no les interesa. No les interesa. Insisto, ustedes van a decir, ¡ay, este viejo imbécil, tarado! Todo lo que quieran decirme. Viene a molestar acá si nos interesa o nos interesa. Y sí, chicos, si ustedes, después de 2 meses, no pueden decir qué es una molécula, ¿bien? No pueden decir qué es un enlace químico cuando lo hemos visto hace 15 días. 15 días que vimos enlace iónico. Y me dicen que los átomos desprecian electrones. Ustedes verán, chicos. Ustedes son los únicos que pueden resolver. Bien, yo voy a cumplir siempre la premisa. Enseñar, el que quiera aprender, que aprenda. El que quiera consultar, que consulte. Bien, pero yo no los tengo que evaluar. Los voy a evaluar en marzo. Allá, el que no aprendió, lo siento, chicos. Es la ley del oeste, es la ley de este contrato que hemos hecho. Yo les enseño. ¿Ustedes quieren aprender? Aprendan. ¿Bien? Como quieran, donde quieran, cuando quieran, ustedes aprenderán. Mi contrato es darles las clases, las cantidades que sean. ¿Bien? Junto con Enrique, que es otra persona que también se compromete con ustedes. ¿Bien? Y darle lo mejor que podamos, que ustedes quieran recibirlo, que ustedes quieran procesarlo, que ustedes quieran aprender, ya escapa a mi responsabilidad. Hoy me han demostrado, lamentablemente, de que el compromiso o el contrato o el pacto no es equitativo. Yo trato de darle lo mejor de lo mejor a ustedes, pero no veo del lado de ustedes ningún tipo de respuesta. ¿Mm? Quisiera ver que en el chat, si no quieren hablar, salgan a montones las respuestas. Nadie contesta. Entonces, ya está, chicos. La clase va a seguir siendo de mi lado, darles todo. Que ustedes lo quieran, que a ustedes les llegue, ¿bien? Y lo quieran tomar, ya no es mi responsabilidad. Yo pensé de que esto era, yo te doy, vos me das. No veo que sea equitativo. No veo de ningún lado, con las respuestas que me acaban de dar,
Bien, creo que mi sobrina, que está en primer año de secundario con 12 años, ha respondido en una forma más correcta que ustedes. Futuros ingresantes a la universidad. Y no creo que sea por falta de contenidos y de bibliografía, porque no les falta bibliografía, no les falta contenido. Y si yo explico mal, tienen a la persona indicada para preguntarles y que les conteste bien o les explique mejor que yo. Qué lástima, chicos, qué lástima. Yo pensé de que esto era distinto, de que ustedes eran una cohorte distinta, de que estábamos haciendo un trato donde realmente, realmente, ¿saben qué? Me hacen sentir de que los otros ganaron, mis colegas ganaron, porque siempre me dijeron, ¿para qué perdís tiempo? Si a nadie le importa. Y yo decía, no, a los chicos les importa, tienen problemas. Y me parece de que más que problemas, a ustedes no les importa absolutamente nada. Entonces seguimos con enlace covalente. Yo no vuelvo a preguntar absolutamente nada. Yo voy a dar lo que tenga que dar. Y de ahora en más, no vuelvo a preguntar absolutamente nada. Esto a ustedes no les gusta de que sea participativo, pues bien, será la clase magistral. Yo hablo, y cuando ustedes tengan ganas, en algún momento, vaya a saber, consultarán, si no es conmigo, será con Enrique. Bien, pero una clase, como yo les decía, que sea recíproca, que sea interactiva, por lo visto no va a ser. Los átomos entonces en el enlace covalente se pueden compartir, ya sea un solo enlace, o sea, un par de electrones, dos pares de electrones o tres pares de electrones. En el caso de las moléculas elementales, como son las moléculas que forman los elementos para poder estabilizarse, como son el caso de las moléculas de hidrógeno, de oxígeno o la de los halógenos, en ellas generalmente se puede formar o un enlace o dos enlaces, como es el caso de la molécula de oxígeno o la molécula de nitrógeno, donde se han formado tres enlaces covalentes. Acá tenemos una representación de la molécula de agua, molécula de oxígeno y molécula de nitrógeno a través del modelo de Bohr. Por eso cuando nosotros hablamos de la teoría de Bohr, dijimos, la teoría de Bohr, si bien es obsoleta en muchos aspectos, no es obsoleta como para graficar y ayudar en el proceso de aprendizaje de la química. Es muy útil, pero tiene el problema de no poder cumplir ciertas cosas que sí cumple la teoría cuántica. Entonces, si bien los modelos no son correctos, ¿bien? La molécula de agua puede ser representada a través de los enlaces entre átomos de hidrógeno y oxígeno, cualquier átomo enlazado a otro, a través del modelo de las órbitas de Bohr. Cuando hablamos de un enlace covalente no polar y polar, los enlaces son covalentes cuando obviamente dijimos que hay coparticipación de electrones y las moléculas están unidas por ellos. Pero ¿qué consecuencia trae tener enlaces covalentes polares o no polares? ¿A qué se refiere que un enlace covalente sea polar o no polar? Resulta que nosotros podemos tener enlaces covalentes que les llamamos apolares o no polares.
Resulta que este es el caso cuando el par o pares de electrones son compartidos por átomos iguales. En el caso típico de las moléculas elementales, hidrógeno, oxígeno, flúor o cualquier halógeno, nitrógeno, ambos tienen igual electronegatividad. Entonces el par o los pares de electrones compartidos son igualmente atraídos por ambos átomos. O sea, hay un esfuerzo, hay una atracción que mantiene al par de electrones en una zona equidistante. Y decimos que los electrones están a igual distancia de ambos átomos. Existe una distribución simétrica de los electrones. No hay deformación de carga. Al no existir deformación de carga, no hay esto que implique una mayor distribución o un mayor acercamiento, o en términos más correctos, un aumento de la probabilidad sobre uno de los átomos de encontrar electrones. Al ser entonces esto una distribución simétrica, no existe diferenciales de carga, o sea, fracciones de carga, y la molécula no genera momentos dipolares, una magnitud que indica o que representa la dirección, el sentido de la deformación, o sea, el sentido de la asimetría en la distribución de carga. En cambio, en los polares se presentan cuando el par o pares de electrones, si son enlaces múltiples, son compartidos por átomos diferentes. ¿Qué me estás diciendo? Hay distinta electronegatividad. Entonces, el átomo más electronegativo, el que tiene mayor efecto de la carga nuclear sobre los electrones, trae hacia sí con mayor intensidad los electrones compartidos, produciendo la asimetría en la distribución de cargas. Esta asimetría en la distribución de carga puede ser representada, esta magnitud, representada mediante un vector. Ese vector se dibuja sobre el enlace sigma, ¿bien? Y genera lo que se denomina dipolo eléctrico. ¿Por qué dipolo eléctrico? Porque la molécula tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Bien? Esta intensidad o magnitud del dipolo eléctrico se mide usando, como les dije, cualquier valor que sea tomado de una magnitud vectorial. ¿Qué es una magnitud vectorial? Una magnitud, una intensidad de algo que necesita ser representado por un vector. ¿Y un vector qué es? Un segmento orientado. Necesito decir dónde se aplica y hacia dónde va. Eso es un vector. Entonces, ese vector se va a sumar o se va a restar dependiendo de lo que nosotros llamemos suma vectorial. Así que vamos a ver acá algunos ejemplos de enlaces iónicos. Y enlaces covalentes. Óxido de bario. El óxido de bario es un compuesto de naturaleza iónica. ¿Por qué se produce? Porque el bario tiene 2 electrones de valencia. El bario pertenece al periodo 4. Entonces, está en el periodo 4, grupo 2 de los alcalinos térreos. La característica de ellos es tener ns2 electrones de valencia. Entonces, ¿quién le sucede al bario? El bario está muy cercano a un átomo de gas noble, ¿no? Del criptón. Entonces, ¿qué sucede? El bario quiere parecerse a este elemento que tiene una estabilidad. Por lo tanto, ¿qué hace? Cede 2 electrones, no lo desprecia. El término despreciar tiene un sentido, además de peyorativo, un sentido totalmente distinto a lo que yo acabo de decir. Ceder no es lo mismo
que no es lo mismo que lo que ustedes decían, despreciar. Pero el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Y qué pasa con esos 6 electrones de valencia? ¿De qué manera el oxígeno, con sus 6 electrones de valencia, puede asemejarse a la estructura del próximo gas noble, que es el xenón? ¿Cómo hace para parecerse al xenón? No puede parecerse por su posición, por estar en el grupo 16, no puede perder 6 electrones y parecerse al criptón. Entonces, ¿qué puedo hacer? Parecerme al más próximo que tengo, a 2 grupos de distancia, que es ganando los 2 electrones que ha cedido o ha perdido, ¿bien? Y fíjense que ahí de nuevo ocupé otra palabra, perder, ceder, no tiene el mismo significado que despreciar. Uno desprecia algo cuando realmente no es significativo. Bien, lo igual a 0, uno puede despreciar magnitudes en el sentido de que las eliminamos, no las tenemos en cuenta. Los electrones siempre se tienen en cuenta. Son cedidos a otro elemento que los necesita, porque justamente ahí está el equilibrio del enlace iónico. Elementos que pueden ceder para parecerse al gas noble, los van a perder o los van a ceder, mientras que elementos que para parecerse al gas noble más cercano deben ganarlo. Las configuraciones de los gases nobles a los que los elementos se quieren parecer se obtienen cediendo o perdiendo electrones y ganando o adquiriendo electrones, no despreciando. Bien, entonces quisiera de que traten de erradicar el concepto de desprecio, ¿bien? Anularlo, porque eso realmente debe despreciarse. La palabra desprecio debe despreciarse. Entonces, fíjense qué sucede. El bario adquirió la configuración de gas noble, pero esto lleva a que la estructura del átomo de bario ahora sea la estructura de un ion, del ion bario 2 positivo. Y el oxígeno se ha transformado en el ion oxígeno 2 negativo, comúnmente conocido como ion óxido, y formó la estructura llamada óxido de bario. Y dice, los iones están unidos por fuerzas electrostáticas. Eso era lo que yo les pedí que explicara. ¿Parecía tan difícil? No sé. Acá tengo otro tipo de compuestos que se llama cloruro de magnesio, donde el magnesio también pertenece al mismo grupo, pero distinto periodo, es del periodo 3, y tiene Ns2 electrones de valencia. O sea, magnesio, para parecerse al argón, ¿qué debería hacer? ¿Compartir electrones? No, no me sirve. ¿Perder electrones? Sí, porque de esa manera adquiero la configuración del gas noble más cercano, que es la configuración del argón. Y así tengo un átomo que justamente, ¿por qué es estable? Porque adquiere la configuración de gas noble. ¿Y qué significa que un gas noble, o por qué nosotros nos referimos a que un gas noble es estable? Porque justamente cuando los electrones están apareados, no hay campos magnéticos producidos por los electrones. Los vectores campos magnéticos de cada electrón se anulan entre sí al formar pares de electrones. Entonces, los campos magnéticos son nulos, valen 0, no existen. Y de esa manera, los campos eléctricos que sí existen, porque si existe una carga eléctrica, existen los campos eléctricos, pero si no hay campos magnéticos, deja de existir interacciones entre ellos y no tengo que jugar
con la energía para mantenerlos a resguardo de los eléctricos, de los campos magnéticos y eléctricos. ¿Qué tenemos acá? El magnesio adquiere la configuración de gas noble perdiendo 2 electrones. Pero, ¿por qué hay 2 cloros? Resulta de que el magnesio puede formar compuestos con 2 elementos. O sea, podría él, al generar el ion magnesio 2 positivo y haber cedido 2 electrones, ¿puede ceder esos 2 electrones de la forma un electrón para cada átomo de cloro? Por supuesto, porque cada átomo de cloro necesita, para adquirir la configuración de gas noble, ganar solamente un electrón. Y si yo tengo 2 átomos de cloro, un par de electrones será suficiente para que ambos átomos de cloro adquieran la configuración de gas noble. Entonces, ahora vamos a ver que la interacción electrostática está dada por una carga positiva, doblemente positiva, que es el magnesio, con 2 cargas unitarias negativas. O sea, estoy sumando -1 más 2 menos 1. La suma de esto me tiene que dar 0. Otro ejemplo de enlaces covalentes son los Profe, múltiples. Sí, señorita, dígame. disculpe, ¿el magnesio siempre hace eso? O sea, por ejemplo, Sí, usted dijo que todos. se NS2, reparten, claro. NS2, NS2. ¿Estamos registrando? Grupo 2, alcalinos térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. ¿A qué distancia tienen el gas noble más cercano? El berilio. ¿A qué distancia tiene el átomo de gas noble más cercano? El helio. A 2. El magnesio a 2 hacia la izquierda. ¿Quién es? El neón. ¿No? El que tengo abajo del berilio es el magnesio. Y el gas noble más cercano es argón. Entonces, si yo tengo que el más cercano es el que tengo a la izquierda, a 2 átomos de distancia, o a 2 grupos, porque estoy hablando de las columnas, ¿bien? ¿Qué me conviene a mí como elemento? ¿Ganar 6 o perder 2? Y perder 2, profe. Entonces, ¿siempre tendrán la misma característica? Eso es lo que vieron eso es lo que les di yo en forma bastante sencilla, pero que la semana pasada yo he visto los videos que les graba Enrique. Enrique se ha cansado de decirles eso. Entonces, esas son propiedades periódicas, las propiedades que justamente como consecuencia de la distribución electrónica y de estos estudios de la configuración electrónica, los átomos se pudieron ubicar en la tabla periódica ocupando periodos y ocupando grupos en función de la característica de la ubicación de sus electrones. Falta estudio. ¿Se dan cuenta que falta estudio? ¿No? Falta estudio, chicos. No es otra cosa acá, de que, no sé, en el libro no estaba. No, 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 no. Es estudio. Está faltando estudio. Y ustedes sabrán, chicos, cómo tienen que hacer. Fíjense que hace rato que no encuentro consultas.
Y si no hay consulta es porque yo no entendí ni la clase anterior ni dos anteriores. No sé qué voy a preguntar. No sé de qué está hablando este tipo. Así que, chicos y chicas, o nos ponemos las pilas, o ustedes verán, ¿no? Esto es así. ¿No? Porque, vuelvo a insistir, creo que de mi lado, o del lado de Enrique, está dado. Si yo no lo doy, lo da Enrique. Entonces, nadie puede decir, usted no me dio esto. ¿No? Entonces, acá tengo un ejemplo de enlace covalente de una molécula diatómica elemental. ¿Por qué digo elemental? Porque es la molécula de nitrógeno. Los dos elementos que están enlazados son exactamente iguales, son el mismo tipo de átomos. Bien, entonces esta es una molécula elemental. Es el único caso donde dos átomos no se unen con el fin de formar una sustancia compuesta. Fíjense que la molécula de nitrógeno, dije una sustancia elemental, una molécula elemental, y termino con el prefijo, perdón, con el sufijo elemental, elemental. No me olvido de decir que es una molécula elemental para diferenciarla de las moléculas de los compuestos, la unidad estructural de las sustancias compuestas. Si yo no sé qué diferencia hay entre una sustancia elemental y una sustancia compuesta, medio difícil que se pueda decir que sea química. Entonces, acá tenemos una molécula elemental, la molécula de nitrógeno. ¿Por qué es elemental? Porque son dos átomos de nitrógeno unidos a través de un triple enlace. Después tenemos un compuesto como es el amoníaco. El amoníaco tiene el átomo de nitrógeno 5 electrones de valencia. Es un NS2-NP4. ¿No? Perdón, NP3. NS2-NP3. Resulta que tiene 3 electrones de valencia y un par de electrón aislado que lo va a usar ese par de electrones para formar los enlaces covalentes coordinados, los enlaces dativos. Cuando nosotros nos referimos al nitrógeno con valencia 5, es porque se han formado 3 valencias normales por coordinación, por comparticipación, y el par restante, par porque son 5, usé 3, y para completar los 5 de valencia tengo que usarlos formando un enlace donde aporto un par de electrones. Y esa es la forma en que yo voy a tener 3 enlaces covalentes normales y un posible enlace covalente dativo o coordinación. En el caso del amoníaco hay 3 enlaces covalentes polares sencillos. Casos como el dióxido de carbono, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Profe, Sí, dígame. recién acaba de explicar sobre los enlaces y no entendí sobre los enlaces, o sea, lo de recién. Si lo podía explicar ahorita porque la verdad que no me quedó claro. A ver, decime, porfa, que no te entendí qué me estás pidiendo. Sí, porque dijo de que iban a quedar enlaces covalentes polares y no escuché bien la palabra, pero con eso. En el amoníaco se van a formar 3 enlaces covalentes sencillos o simples, ¿bien? Podés cambiar la palabra sencillo por simple. Polares, porque hay diferencia de electronegatividad. ¿Bien? Y el par de electrones
anda anotando si querés, y el par de electrones. Sí, profe, estoy anotando. Y algo que desde ya les estoy diciendo, algo que yo permito siempre y que dejo, porque para mí es muy importante, es la elaboración propia. ¿Qué es la elaboración propia? El cuadernito de machetes. ¿Qué es un cuadernito de machetes? Si ustedes le preguntan a los alumnos que ingresaron en 2019, ellos pudieron rendir examen usando bibliografía y su cuadernito de machete. Cada tema, además de estar explicado por mí en una clase teórica, tienen la explicación dada por el libro o dada por otro docente, como es muchísimas veces el lenguaje que maneja Enrique, a veces es menos formal que el mío y tiene más llegada. Entonces, muchas veces las palabras con las que lo explica Enrique, bien, es más fructífero que el mío. Por lo tanto, por eso yo siempre aconsejo de que a Enrique lo graben, porque tal vez que la palabra que yo utilice no sea sencilla de entender. En cambio, las palabras de Enrique son muy sencillas. No es que él maneje un lenguaje malo o inferior en calidad. No, maneja un lenguaje distinto, pero con la misma calidad. ¿Mm? Pero es más fácil para ustedes. Por eso yo sé que él maneja un lenguaje más, a veces más fluido, más directo, que llega a ustedes más fácil. Entonces, tal vez que tiene que ver también con la persona, obviamente, pero no dejen de usar todo ese bagaje. Tienen las clases mías, las clases de él, los resúmenes, todo eso. Y otra cosa importante, para el examen final ustedes van a poder llevar su cuadernito, no la literatura, o sea, no libros ya, porque realmente lo único que ustedes se asustan demasiado con el libro y terminan teniendo un montón de cosas y no sabiendo dónde fijarse. ¿Mm? Entonces, es totalmente desaconsejable que usen el libro en el examen. Es preferible que ustedes tengan su cuadernito de resumen. ¿Bien? Todo lo que yo explico y que es aclaratorio, cómo se hace una distribución electrónica, qué son electrones de valencia, qué es la valencia, las definiciones de valencia, todo eso lo pueden ir anotando. Yo no les dije, me olvidé realmente, pero ahora se los digo, desde ahora en adelante ustedes pueden tener su cuaderno de machete. El día del examen final ustedes van a llevar, si es presencial, van a estar en la mesa con su examen, su hoja de examen, su papel para resolver y su hoja de machete. Bien, el machete acá es algo que ustedes elaboraron. Bien, y cuando estén repasando, pueden contener o pueden guardar a modo de resumen frases que son de suma importancia. Entonces, eso también es importante, que ustedes puedan ir. ¿Por qué se creen que yo recién me sentí desilusionado? Porque pensé que habían estado trabajando en eso. Está bien, yo no se los dije. Ahora admito que es un 60 o 70% de efecto mío. Bien, no haberles dicho esto antes. Pues bien, comiencen a revisar, a hacer, no hemos avanzado más que 5 temas, o sea, 4 temas, revisen y pongan frases de todo lo que han visto, definiciones clásicas, definiciones hechas por ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que van a servir para poder contestar en un examen, para entender la pregunta, para dar ustedes la respuesta, ¿bien? Sin tener que memorizar absolutamente nada. Bien, a lo sumo memorizarán su escrito, pero el escrito no va a ser. O sea, si ustedes me copian
un resumen de frases del libro, no la van a entender, por lo tanto, van a escribir cualquier cosa. Pero si ustedes la pueden elaborar desde lo que ustedes comprendan, o sea, la escritura sea de elaboración propia, eso es totalmente distinto. Ustedes son dueños de ese conocimiento. Ustedes lo hicieron, ustedes lo generaron. Por lo tanto, tienen toda la libertad del mundo de tenerla. Bien, pero si es una frase tomada del libro, copiada del libro, realmente, como dice el dicho, es al pedo que la tengan, porque no la van a entender. Uno entiende cuando elabora una definición. Bien, yo entiendo cuando elaboro, yo no entiendo cuando copio. ¿No? Entonces, ¿viste lo que te decía recién? Tenemos 3 enlaces covalentes polares simples. ¿Qué pasa con el par de electrones ese que está ahí? Y que yo lo llamo electrón de valencia, electrones, porque yo los llamo electrones de valencia. Y entonces, ¿cuándo los ocupo? No son valencias normales. No, un par de electrones no es una valencia normal. Es una valencia muy especial. La voy a usar solamente cuando el otro átomo no tenga electrones. O sea, cuando tenga un orbital vacío. Y en esos casos, ¿qué estoy haciendo? Un enlace covalente dativo. ¿Bien? En un enlace covalente dativo, solamente uno aporta los electrones, el otro nada. El orbital vacío, nada más. ¿Se forma un verdadero enlace? Sí, es un enlace covalente. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque reúne la característica de cualquier enlace covalente. Los electrones no tienen marca, entonces, cuando los dos electrones, bien, comienzan a ser compartidos, ambos átomos sienten que han adquirido la estabilidad producida por la configuración de gas noble. Entonces, aunque uno de ellos tal vez manifieste una molestia, por eso tienen cargas, a veces los átomos adquieren carga, pero el octeto es completo. ¿Bien? Entonces ahí es casi como hablar de capricho. El átomo no perdió la característica de octeto, prestó un par de electrones, pero, bien, lo mismo pasa que en una persona caprichosa. No perdió las cosas, muy les debe ser personas caprichosas, no lo han perdido lo que reclaman, pero por el solo hecho de molestar, insisten. Acá la cuestión es la siguiente. Yo puedo unir a un átomo que tiene 8 electrones, tiene su octeto completo. ¿Puede prestar un par de electrones? Sí. Pero eso no le saca el octeto completo, no, porque te lo estoy prestando. Ah, bueno, pero ¿y por qué adquiere carga positiva? Y porque el loco dice, ante la duda que este no me devuelva, yo me declaro en déficit. Estoy prestando. Bien, no sé si me los van a devolver, por lo tanto declaro un déficit de 2 electrones. Y al ser así, adquiere una carga positiva. ¿No? Otros enlaces covalentes, como es el caso del dióxido de carbono, genera en la primera entrega, en la primer esquema de este dibujo, dos pares de electrones, 2 enlaces covalentes. Pero ¿qué pasa? Los átomos de carbono, bien, quedan 2 electrones sin compartir. Y en el caso de los átomos de oxígeno, en cada átomo de oxígeno hay un electrón sin compartir. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Un electrón del carbono con un electrón del oxígeno formar un enlace. Y un electrón del carbono, el otro que quedó sin aparear, bien, o sea, sin formar enlace,
se encuentra con el que estaba solito del oxígeno y termina formando dióxido de carbono. Molécula lineal, ¿bien? Entonces, como es lineal, ¿cuánto valdrían los momentos dipolares? Fíjense aquí que hay una diferencia notable en la electronegatividad entre carbono y oxígeno, ¿bien? Y como la molécula es lineal y los vectores momento dipolar se manifiestan sobre los enlaces sigma, ¿bien? La suma de estos momentos dipolares me da igual a 0. O sea que la molécula realmente es un dipolo nulo. Un dipolo nulo. ¿Qué significa? Que el momento dipolar de la molécula de dióxido de carbono es igual a 0. Acá hay más ejemplos de enlaces covalentes que los pueden trabajar en su casa. Bien, tengo ejemplos de la molécula de hidrógeno. La molécula B es el bromuro de hidrógeno. La molécula C se llama fosfina, sería el pariente más cercano del amoníaco, pero con fósforo. La fosfina es la versión fosforada del amoníaco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el fósforo, ¿a qué familia pertenece? A la familia del grupo número 15. ¿Bien? ¿Cuál es esa familia? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. ¿Bien? O sea, el grupo, o sea, la columna 16 corresponde a todos estos elementos. ¿Con quién comenzamos? Con oxígeno. Bien, estoy hablando de la 16 ahora. Oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. El 15, que comienza con nitrógeno, viene en el primer periodo. Encontramos en el segundo fósforo, en el tercero arsénico, en el cuarto antimonio y en el quinto bismuto. Bien. Entonces, vamos a tener moléculas de hidrógeno, que es una molécula elemental, molécula de bromuro de hidrógeno y no ácido bromhídrico porque acá hay un enlace covalente, polar, fofina o fofamina, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Bien. Vamos a ver qué es el enlace metálico. Sí. Profe, Sí, dígame. disculpe, una compañera preguntó si podría hacer uno para tener ejemplo, pero no sé qué cosa preguntó. O un compañero. Esto de los problemitas, bueno, lo hacemos. Ya, ¿cuál quieren? ¿Quieren que hagamos todos? Vamos haciéndolo de a poquito. Ustedes me dicen, y porque voy a cambiar la pantalla. Vamos a dejar de presentar. Voy a pasar a la del... disculpe, acá. Vamos a cambiar de cámara si los hacemos. Bien. Ay, qué fea que se ve. Ahora sí. Acá. La primera es la molécula de hidrógeno. ¿Sí? Esta es una molécula elemental. ¿Por qué? Porque es la molécula del elemento hidrógeno. ¿Bien? Entonces, una molécula elemental. Vamos a escribir en forma sencilla. Este es el
de hidrógeno. Y este es el átomo de hidrógeno. Bien, ¿qué puede suceder entre ellos? ¿Yo qué quiero con el átomo de hidrógeno? ¿Qué tiene que ser el átomo de hidrógeno para parecerse a la configuración de helio? Si la distribución electrónica del hidrógeno 1 es 1s1. Y va a tender Y buscar un a ganar. electrón más. Ganarlo, perderlo, compartirlo. Ganarlo. Puede ganarlo o puede compartirlo. Bueno, si lo gana, vamos a tener esto. Un hidruro y un protón. Son Claro, estables. comparte. Pero en este caso habría que compartirlo. Ah, si son exactamente iguales, entonces acá lo ideal es compartir. De esta manera, tengo esto. ¿Esto qué es? La molécula de hidrógeno. ¿Sí? Sí, profe. La pregunta es la siguiente. ¿Completan el octeto? ¿Completan el octeto? ¿Nadie va a responder? No, profe, no lo completan. ¿Debe completarlo? No, profe, porque, o sea, ya estos están hechos como gases nobles. Y están, o sea, logran ser gases nobles, que es lo que, bueno, habíamos hablado la otra vez, de que justamente ¿Por qué logran ser gases nobles? ¿Cuál es el gas noble del primer periodo? es el helio. O sea que ahí ellos adquieren la configuración del gas noble que corresponde a ese periodo. Es el único Claro. que se llena con 2 electrones. ¿Bien? Entonces, ahí completaron la estructura de gas noble. Vamos a ver qué pasa con este compuesto, esta molécula. Bromuro de hidrógeno, creo que era la segunda. Bromuro de hidrógeno. Yo tengo acá átomo de hidrógeno. Son todos enlaces covalentes. Por lo tanto, vamos a pensar en cesión de electrones o ganancia de electrones. No. Muy Como es, bien. como es covalente, lo que van a atender es a compartir electrones. Muy bien. Eso es seguridad. Eso es tener decisión. Las señoritas ovario y los señoritos lo otro. O sea, jugársela, así me gusta. Así me gusta. Con ganas, con decisión. No ese silencio absoluto de decir, no me juego por nada del mundo. Así. Así se hace. ¿Mm? Bien. Tenemos bromuro de hidrógeno. O sea que esta molécula está formada por hidrógeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de bromo. El átomo de hidrógeno, ¿cómo se va a sentir estable? O sea, ¿cómo va a adquirir la configuración del gas noble más cercano? Profe, disculpe, se me está cortando un poco, ¿lo podría repetir? ¿Cómo hace el hidrógeno para adquirir la configuración de gas noble? Y bueno, como habíamos dicho, el hidrógeno o sea, necesitaría de un electrón más para poder
en llegar a gas noble. Bien. O sea, debe compartir con otro para parecerse al helio. ¿Y el bromo? ¿Al lado de qué gas noble está? Del criptón. Del criptón. Perfecto. O sea que, ¿qué le pasa o qué le falta al bromo para parecerse al criptón? Y le faltaría un electrón más. Ajá. Bien. Resulta de que nosotros queremos hacer un enlace con alguien de que no cede electrones, sino que él comparte. ¿El bromo compartiría electrones? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estaría en condiciones de compartir un electrón? Y yo creo que sí, profe, porque de esa forma el A hidrógeno ver, ¿cómo yo compartiría... creo que sí? Bueno, profe, sí, Sí. sí, ¿Por qué? ¿Cómo es la porque... distribución del bromo? ¿Te acordás? O sea, A ver, profe, no me interesa el número. Sí me interesa la distribución electrónica. Vos no te acordás el número, lo podés reemplazar por esto. El bromo es un NS2 NPX NPI NPZ. ¿Cuánto es de acá? 2, 2, 1. Esa es la distribución de cualquier halógeno. ¿Bien? Si N es 2, es flúor. Si N es 3, es cloro. Si N es 4, es bromo. Si N es 5, es yodo. O sea que este sería 3, ¿cierto? Bien. Entonces, de acuerdo a esa distribución electrónica, NS2, NPX2, NPI2, NPZ1, ese electrón que tiene ahí ya no puede ganar, o sea, no le puede venir uno ahí. Pero, ¿qué podría hacer en ese orbital vacío? Y puede compartirlos junto con el hidrógeno. El Claro. hidrógeno compartiría un electrón y el bromo le compartiría al hidrógeno otro electrón. Bueno, ¿y qué enlace se formaría? ¿Un enlace entre qué orbitales se formaría? Y se formaría un enlace covalente. Dije, ¿entre qué orbitales se formaría? ¿Qué enlaces, perdón, qué orbitales son los que participan? Y sería el NS1, que sería del hidrógeno, y del bromo, no sé si lo estoy diciendo bien, No no. sea sinvergüenza, no sea sinvergüenza, no me digas el NS1 del hidrógeno. El hidrógeno, por lo menos, sabete que es el 1S1. Por favor, lo único que te pido, que el del hidrógeno digas el 1S1. No me venga, NS1. El hidrógeno es lo más sencillo que existe, el 1S1. Y bueno, no sabes del otro, pero el otro, ¿cuál era? ¿Me dijiste? O sea, sería 1S1 y Ajá. el bromo sería NPZ1. Exactamente. Esos son los orbitales que interactúan para formar el enlace. O sea que ahora yo tengo lo siguiente. Una vez que están así, los uno y que tengo bromuro de hidrógeno. Vamos a ver. Para el lado del hidrógeno, ¿tengo el doblete completo? Sí, profe. Y en el caso del bromo, ¿tengo octeto completo? Sí, también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. Bien. Vamos a hacer el otro, no sé qué más me dice. No importa si no dicen nombre, díganme qué elementos tiene. Fofina creo que viene. ¿Sí? Bueno, sé que uno de ellos es. Resulta que
¿Cuántos átomos participan de esa molécula? ¿Cuántos átomos átomos de participan de esa hidrógeno molécula? Uno de ¿Ah? 3 átomos de hidrógeno y uno de fósforo. Son 4 átomos. Perfecto. Bien, perfecto. O sea, para eso yo tuve un átomo de hidrógeno con su electrón, otro átomo de hidrógeno con su electrón, otro átomo de hidrógeno con su electrón, y por este lado el fósforo, que como pertenece al periodo, ¿se acuerdan del periodo del el 3? Bien. Pero en el grupo es el mismo grupo que el nitrógeno, o sea, es NS2, NP3. ¿Bien? O sea que tendría esto. 5 electrones de valencia. ¿Bien? Pero nosotros hemos dicho que la valencia del nitrógeno es 3. ¿Por qué? ¿Cuántos orbitales semillenos o semivacíos hay? Tres, profe. Esto tendría que... tendrían que gritarlo, pero desesperarse, saturarse los micrófonos con las respuestas. Hay 3. 1, 2, 3. Recordemos la distribución en el caso del fósforo. Es corazón de neón, disculpen, corazón de neón, 3S2, 3PX, 3PI, PI y 3PZ. 1, 1, 1. Estos serían los 2 electrones que están acá, y este y este serían los que están acá. En el caso del hidrógeno es 1S1, 1S1, 1S1. ¿Cómo se unen? Fósforo. Bien, este queda acá solamente para el caso de covalentes dativas. Acá, acá, hidrógeno. 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 Bien. Yo puedo decir de que acá tenía esto. A ver, los hidrógenos vamos a cambiar la forma de los electrones y vamos a dibujar X. Crucecito. Entonces, acá tengo el enlace con hidrógeno. Acá tengo con el segundo hidrógeno. Y acá tengo con el tercer hidrógeno. Bien. Los redondos son los que corresponden al fósforo. Los del cuadrito, los de crucecita eran los del hidrógeno. Vamos a ver. Hidrógeno. ¿Cumple su doblete? ¿Alcanza su doblete? Sí, profe. ¿Hidrógeno alcanza su doblete? También. Hidrógeno. También. ¿Fósforo alcanza su octeto? Sí. Perfecto. Bien. O sea que la molécula que dibujé es esta. Esta se llama fosfina. Bien. Fosfina. O hidruro de fósforo. Nadie lo llama, si bien este es el nombre oficial, hidruro de fósforo, nadie lo llama, más porque incita a la equivocación, porque realmente no se generan iones hidruro. ¿Qué otra más hay? Me parece que hay una o dos más. ¿Cuál está faltando? No las tengo.
A ver, ya las voy a mirar. En la diapo, a ver cuál es. Hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y metano. ¿No? O sea, vamos a esta, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y metano. ¿Bien? Esas tres son las que nos estarían faltando dibujar. ¿Bien? Vamos a dibujar entonces sulfuro de hidrógeno. Azufre, ¿dónde se encuentra? Está en el grupo 16. ¿Mm? Periodo 3. Periodo 3, o sea que azufre tiene una distribución electrónica que es corazón de neón, 3s2, 3px2, 3pi y 3pz1, 1. ¿Bien? O sea que tengo 10, 12, 14, 16. ¿Bien? O sea que ¿cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. Seis. Perfecto. Y ahora, este va a reaccionar con ¿cuántos átomos de hidrógeno? 1, 2. ¿Sí? O sea, acá vamos a poner X. Acá vamos a poner X. Azufre, X punto hidrógeno. X punto hidrógeno. ¿Los otros participan? No. No, porque estamos haciendo dos enlaces covalentes simples con los electrones. Si bien todos son electrones de valencia, vamos a usar los orbitales de valencia, que son 2. La valencia del azufre, la más sencilla, es 2. Pero fíjense que dice que el azufre puede ser 4 y puede ser 6. ¿Bien? ¿Podrían ustedes escribir un elemento donde el azufre manifieste su valencia 4? O sea, ¿qué significa su valencia 4? Que va a poner en juego, ¿bien? Dos valencias normales, o sea, dos orbitales semillenos, y un orbital con 2 electrones para que un átomo que tenga vacío, un orbital, lo ocupe. ¿No? Miren esta molécula. SO2. ¿No? SO2. A ver, fíjense una cosa. Azufre. ¿No? ¿Sí? Miren esto. Si este reacciona con 2 átomos de oxígeno, bien, más otro átomo de oxígeno,
¿Cómo estaría la cuestión acá? Azufre, bien, compartiendo, vamos a poner esto X, ¿no? ¿Estaría bien eso? Miren, ahí lo puse así. Oxígeno, azufre, dos enlaces covalentes, dos dobles enlaces, o sea, en total 4 enlaces covalentes simples. ¿Estará bien eso o está mal? Esto que les digo yo. ¿Está bien o está mal? Para eso voy a decir, miro el oxígeno, miro este oxígeno y miro, perdón, ahí. Esto es del oxígeno. ¿Está bien? Víctor. ¿Está bien eso? ¿O está mal? ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? 8, profe. O sea, Bien. Ahí vamos bien, ¿cierto? Este oxígeno también tiene 8. y el azufre, ¿cuántos tiene? 10. Sentí una vocecita desde el más allá. 10, profe. Bien. Ah, pero parece que sos la única, la del más allá, la que dijo. El resto, los que están más acá, no dicen nada. Y los del más acá no dicen nada. La del más allá es la única valerosa que los dijo. El resto ni habla, ni suspira, ni respira. Muy bien, sí, son 10. ¿Y es posible esto? ¿O nosotros tenemos que tener 8? Tienen que haber 8, profe. ¿Ah? Tienen que haber 8. Tiene que completarse el octeto. Y entonces, si hay 10, ¿está bien eso? No, está mal. Está mal. Lamentablemente, esta molécula no la puedo dibujar así. Para ella tengo que hacer lo siguiente. Azufre. Bien. Acá y acá. Bien. Tendría que hacer, perdón. A ver, ¿qué pasa si yo hago esto? Bien. Y por este lado, fíjense que acá yo estoy poniendo 6. ¿Y qué pasa si yo acá hago esto? ¿Qué les parece a ustedes? Miren, azufre, oxígeno y oxígeno. ¿Cómo estamos, muchachos? A ver, muchachos y muchachas. Ahí está bien. Cada uno tiene el octeto. Ajá. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y este oxígeno, 2, 4, 6, 8. Pero ¿son todos enlaces covalentes normales?
¿son todos enlaces covalentes normales? Fíjense No. que eso es un enlace simple y otro enlace simple. El otro es Sería dativo. doble. El otro, o sea, este es un doble, pero este que es, lo dijiste recién, Es dativo. es un dativo, muy bien. Y acá, cuando se da el dativo, lamentablemente uno tiene que, porque ellos lo sienten así, hay que, si bien el compuesto no tiene carga, el azufre, fíjense, le vamos a calcular la carga formal a don azufre. Carga formal del azufre. Electrones de valencia, 6. Menos la mitad de los compartidos. ¿Cuántos compartidos hay? 2, 4, 6. ¿Bien? O sea, 1/2 de 6. ¿Y libres? ¿Tiene don azufre? Sí, 2. ¿Bien? Sacamos la cuentita. 6 menos 3 más 2, 5. 6 menos 5, 1 positivo. ¿Se dan cuenta que tengo que sí o sí dibujarle una carga positiva al azufre? ¿Por qué? Y porque el azufre adquiere esa carga positiva, ¿por qué causa? Porque le está prestando los electrones al oxígeno. Entonces, le surge la duda, ¿me los devolverá? Bien, ¿me los devolverá? Soy yo el único que lo pone. Bien, ¿me los devolverá? No sé. Ante la duda, carga positiva. Y el oxígeno que vino, se puso ahí, ahora dice, tengo los míos, tenía 6 electrones, soy un átomo. Bien, con 6 electrones estoy bien, es mi carga. Tengo 15 protones, tengo 15 neutrones, 15 electrones, estoy bien, no me enojé, no me peleé con nadie. Y dije, 15. Tengo 8. El oxígeno tiene 8, está arriba de azufre. Bueno, tengo 8 protones, 8 electrones, estoy feliz y contento. ¿Bien? Pero miren la carga formal que tiene el oxígeno cuando sucede eso. Bien, tengo electrones valencia 6. Bien, porque son igual que el del azufre. La mitad de los compartidos comparte 2 nada más. Y encima, eso de compartir es como estamos compartiendo una cerveza que la compré yo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo decir cuando en un enlace dativo estamos compartiendo algo que lo puso uno solo? ¿Bien? Vamos a tomar una cerveza. Bueno, Paganini fue el que puso la cerveza, pero la chuparon de a 2. ¿Bien? Hay uno que siempre es el que debería chocarse con un kiosco. Entonces, 1/2 de 2. Libres, 2, 4, 6. ¿Bien? Entonces, la mitad de 2, 1. Más 6, 7. 6 menos 7, ¿cuánto es? Menos 1. El oxígeno lleva carga negativa. O sea que yo lo tendría que dibujar correctamente así. Doble enlace. ¿Bien? Pero en el otro lado va un oxígeno, carga negativa, carga positiva. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahí estoy representando un ejemplo de covalencia dativa. No podía dibujar este. Fíjense que acá muchas veces nos han dibujado el dióxido de azufre como diciendo acá, fíjense, azufre valencia 4. Bien, doble enlace así, doble enlace así, oxígeno, oxígeno. Bien, y no le hacen nada más, dicen, sí, acá está. ¿Y los otros 2 electrones de valencia del azufre? ¿Se olvidan? No, están. Entonces, ese azufre no puede tener 10. Entonces, todo este dibujo está mal. Tengo que hacer un enlace covalente dativo. Bien.
Vamos a... Bueno, no. El dióxido de carbono y el metano lo vemos después. O lo hacemos en práctica. A ver qué pasó. ¿Quién? Te quería consultar el tema del final, cómo va a ser su modalidad. Bueno, entonces sigamos. El enlace metálico. ¿Por qué es tan importante el enlace metálico, chicos? Y la respuesta acá es prácticamente una sola. Los metales, ¿cuál es la característica general de los metales? A ver, tírenme características de metales. Vamos a tratar de definirla. La que nos interesa a nosotros. Profe, una característica puede ser que se den electrones. No, esa es muy difícil, muy complicada lo que me dijiste. Decime cosas que vos lo ves, que lo has visto, que lo has tocado, que te lo han contado, que lo has visto en algún video, que lo has visto de todas las veces, que te dicen tu mamá y tu papá de chiquito, no toques eso porque tal cosa. Profe. O si se calienta todo el hierro, toda la barra metálica, y si se enfría lo sentís también muy frío. ¿Mm? Sí, a ver, díganme. Eso, chicos, no les estoy pidiendo cosas. O sea, ustedes piensan que en química hay que hablar de química. No, cosas de todos los días. Les he dicho desde el primer día de clase que yo les enseño la química para relacionarla con la vida diaria de ustedes, no con la química que les... Si hay algo terriblemente mal en enseñar la química, es relacionar la química con la química misma. Hay que relacionar para aprender la química con la vida diaria, con lo que nos pasa a nosotros, con lo que les pasa a la naturaleza, con lo que le pasa a un perro, a un caballo, a un pedazo de piedra, a un hierro. Eso es química, hijos. Entiéndanlo. La química tiene que ver con ustedes, tiene que ver con lo que les pasa a las plantas, al aire, al agua. No es la química, esa cosa abstracta, relacionada con cosas hediondas, con tipos que andan en un laboratorio todo desordenado, con líquidos coloreados y olores inmundos, y hecho un loco. Eso es mentira, eso no es química. ¿Cuántas veces les he dicho que eso no es química? Que la química es lo que les pasa a la naturaleza, donde están incluidos ustedes, a todas las cosas de la naturaleza. Y me responden siempre buscando como si ustedes pensaran de que si me dicen palabras difíciles que ni las entienden, bien, ustedes ya está, es lo mejor. No, niños, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si eso no es química? ¿Qué es lo que me van a explicar si ni siquiera lo entienden? Profe, A ver. los chicos acá están escribiendo en el chat y Yo tiraron les algunas dije que cosas. no leo el chat. Así que me lo dicen. No leo el chat. No sé hasta cuándo les voy a decir de que por el chat no leo. Si yo estoy con una diapositiva, no puedo leer el chat. ¿Bien? No creo que justamente tengan tan mala suerte que el micrófono no les ande. A mí me lo dicen. Bien, soy idiota, sí, todo lo que quieran, soy un imbécil, soy un mal profesor, pero a mí me lo hablan, porque las cosas se dicen hablando.
No me pongan eso de en el chat a escondida, que nadie los vea, que nadie los lea. No entiendo por qué, y no se los he dicho ahora, se los he dicho 1000 veces, y siguen escribiendo en el chat. No lo leo, ni lo voy a leer nunca, así que dejen de escribir. ¿No quieren decir? No lo digan. Pero no me lo escriban en el chat porque no lo voy a leer. Día 22 de 9 de 2021, siendo las 19:16, les digo, desde ahora hasta que termine la clase, no voy a leer absolutamente nada que escriban en el chat. ¿Bien? ¿Quedó claro? El que quiera decir algo, que lo diga. Si no, seguimos. Por lo visto, a nadie le interesa el tema. El enlace metálico. ¿Qué es la característica del enlace metálico? Justamente, los átomos, como los átomos de los metales, tienen características muy importantes. Tienen la capacidad de formar láminas o lamelas, donde entre cada lamela y lamela, entre cada lámina y lámina, hay una característica. Los electrones de los orbitales S y los electrones de los orbitales D, que están alejados del núcleo, están alejados del núcleo, sobre todo los D, pueden perderse, pueden liberarse y dejar un grupo de núcleos y electrones muy, pero muy cerca, donde estos grupos o estas asociaciones de núcleo y electrones van a tener una carga positiva. Estos van a ser la estructura que forme como pilares o huecos o poros dentro de la estructura, ¿bien? Y en el espacio que dejan estos huecos fluye una corriente de electrones, imaginando de que los electrones se agrupan formando un fluido, formando una especie de líquido que puede fluir entre los poros. Y esto es el justificativo de que los elementos metálicos, ¿bien?, puedan conducir la corriente eléctrica. Era lo que les pedía. Los metales conducen la corriente eléctrica, conducen el calor rápidamente. ¿A qué se debe? A la agitación de los electrones. Los iones positivos, que son las columnas de estas estructuras que forman, imagínense que un trozo de metal es un queso gruyère, ¿bien? Un queso donde hay paredes, donde hay trozos de columnas, ¿bien? Y toda esa estructura por donde atraviesan los huecos es los restos positivos. Todas esas paredes tienen carga positiva. ¿Y qué sucede en los huecos? Circula, ¿bien?, una corriente de electrones libremente, ¿bien? En un sentido y en otro, se mueven como quieren, tienen libertad. Pero a medida que nosotros damos calor, estamos aumentando la energía térmica de un sector, porque si calentamos de un sector. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces en ese sector? Aumenta la energía cinética de las moléculas, la vibracional, ¿bien? Y esos electrones comienzan a moverse a las zonas de menor energía, porque quieren llevarle la energía que ganaron a los sectores que menos energía tienen. Entonces, ese flujo de líquido electrónico, imaginemos, insisto nuevamente, que los electrones forman como si fuera un fluido, como si fuera un líquido. Entonces, va a fluir ese líquido desde la zona más caliente a la zona más fría. Pero
dijimos que también transportan la corriente eléctrica. ¿De qué manera? Para eso tengo que poner o establecer un circuito eléctrico, cerrándolo para que en un extremo del trozo de metal tenga una zona de mayor energía potencial y en la otra una zona de menor energía potencial. ¿Qué es lo que sucede? Que la batería, el sistema que me va a aplicar el campo eléctrico va a ser que de un lado, bien, la energía potencial realmente sea energía de electrones que están en movimiento, que están empujados por la batería. Y por el otro lado voy a conducir, bien, o voy a encauzar los electrones que salieron del trozo de alambre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Un circuito donde fluyen los electrones. ¿Qué electrones son esos? Los electrones de los orbitales D, de algunos S, los que quedan en libertad, los que se pueden liberar de los S, bien, porque ya habíamos dicho de que para parecerse al gas noble, la mayoría de los metales pierden los electrones NS1 o NS2, pero los que tienen orbitales D, ¿qué hacemos con ellos? También pueden perderlos, ¿bien? Esos son más difíciles. Entonces, ¿realmente es una pérdida? No, es una deslocalización. Bien, están ahí, pero no se pueden ir. ¿Por qué? Porque el material es eléctricamente neutro. Si yo sumo toda la carga positiva de las paredes, me tiene que dar exactamente igual a la cantidad de carga eléctrica negativa de ese fluido que está circulando. Salvo de que yo ponga un sistema de bombeo electrónico, que es la electricidad, que es la diferencia de potencial, que es la que yo les decía recién, que nosotros decimos, los metales conducen la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Un flujo de electrones a través de estos poros o agujeros que hay dentro de los metales. ¿Y cómo se llama a este fluido electrónico? Se le llama mar electrónico. Es la mejor teoría que explica cómo puede ser posible que un metal conduzca la corriente eléctrica y conduzca el calor. ¿Bien? Entonces, los metales, ¿cuál es la característica? Se unen a través de estructuras muy particulares, que son estos pilares, estas paredes que van a formar los agujeros. Y en los agujeros, ¿qué pasa? El flujo de electrones. Ah, perfecto. ¿Y a qué le llamamos resistencia? Los electrones, cuando son acelerados, cuando se les aplica una diferencia de potencial y pueden circular, como no se encuentran, bien, con un camino libre, con una ancha avenida, sino que se encuentra con un sistema enmarañado de agujeros, muchas veces chocan con estas paredes dentro de los agujeros. ¿Y qué sucede cuando chocan? Son frenados, disminuyen su energía de movimiento, su energía cinética. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está disminuyendo la diferencia de potencial, porque aumenta la resistencia. Entonces, la velocidad de flujo, la velocidad con que circulan, va disminuyendo. Y eso es lo que después ustedes en algún momento van a ver en física, que es lo que se llama ley de Ohm. Ley de Ohm es la relación entre la energía aplicada a un electrón, la resistencia del elemento, bien, que lo frena, y
la velocidad, la cantidad de partículas por unidad de tiempo que circula, que es lo que se llama intensidad. ¿Mm? La ley de Ohm, que es una ley física, tiene su demostración química, debido a que no se podía en sus orígenes explicar cómo los átomos los átomos metálicos podían conducir la corriente eléctrica. Esta fue la mejor teoría. Bueno, hasta acá es el tema. Vamos a dejar para el martes que viene comenzar el tema 5. Para eso vamos a ver, o vamos a introducir el concepto de interacción molecular.